anhelamos ser testimonios tuyos. Que la gente nos mire en medio de lo que vive este mundo y que la gente vea en nosotros algo diferente. Que los jóvenes vean en ese joven algo diferente, en esa joven algo diferente. Que las familias del mundo puedan ver en las familias de esta casa algo diferente. Eso es lo que anhelamos, Padre. Y apelamos a tu misericordia y a tu amor para que nos concedas esa gracia de convertirnos en testimonio tuyo, Señor, de tu gloria. Te damos gracias, Padre, por este tiempo hermoso. Gracias porque nos has traído a tu casa hoy. Lo dice tu palabra, que no cae un pajarillo por tierra si no es tu voluntad. Sabemos que no es porque alguien nos invitó, sino porque tú has querido. Y si tú has querido que estemos acá, Padre, no permitas que salgamos igual. Ayúdanos a que vamos avanzando, que vamos siendo edificados, que nos acerquemos al plan que tienes para cada uno de nosotros, aún siendo tan jóvenes y de repente otros tan mayores. Hay un plan precioso que ya ha sido escrito y está siendo direccionado desde los cielos, desde el mismo trono de la gloria de Dios. Desde ahí se mueven nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Para ti, Señor, es toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, pero para nosotros la bendición. Hemos venido a buscar esa bendición, Padre, lo declaramos. Ese es nuestro corazón. Recibimos. Levante sus manos. Hágalo por fe. Recibimos, papá. Recibimos. Este no es un día más, no es un culto más, no es una reunión monótona. Hoy hay algo nuevo para nosotros. Así lo declaramos. Y ese nuevo, ese renuevo, hoy lo recibimos. Empezando por mí, Padre, yo lo recibo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Gloria a Dios. Tomen sus asientos. Estamos viviendo un tiempo hermoso todo este fin de semana. Se está hablando mucho de evangelizar, se está hablando de misiones, se está hablando de hombres y mujeres muy valientes que salen desde las iglesias a llevar la palabra donde todavía no ha llegado la palabra. Y ese es el mover de la iglesia en este tiempo. Esta es una iglesia que avanza, que evangeliza, que lleva el evangelio, que lleva las buenas noticias, y de eso estamos hablando. Y el Señor, yo estaba meditando muchísimo sobre esto. Hoy me habló mucho el Señor en la reunión del mediodía de la casa, y el Señor me llevaba al libro de los Hechos 8:26. Dice así la palabra, yo suelto esta palabra. Dice: un ángel del Señor le habló a Felipe. Él era un diácono de la iglesia, lleno del Espíritu. Era una especie de jefe de los diáconos de la primera iglesia, la iglesia primitiva, hasta más o menos el año 100 después de Cristo. Al año 100, la primera iglesia llena del Espíritu. Y ese era Felipe. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un mandato del Señor, una encomienda del Señor. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Está hablando de este etíope. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Un etíope, un hombre, una persona como cualquiera, un funcionario público, leía la palabra. Y el Espíritu le dice a Felipe, y hoy el Espíritu nos está hablando, nos está diciendo que debemos hablar de Cristo. Este es el tiempo. Y escuche, y dice: y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Porque en ese carro iba esta persona que era un etíope porque era de Etiopía, de África. Escuchen, iba una persona que estaba leyendo la palabra, y gloria a Dios. Entonces, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, le dice Felipe al etíope, le dice: ¿entiendes lo que lees?
Y hoy nos dice esto el Señor. ¿Entienden mi palabra?, dice el Señor. Y dijo, y miren lo que le contesta el etíope en 8:31, Hechos 8:31. Le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y en Hechos 8:35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mucha cosa, mucha cosa. Escuchen esto. Miren, este es el anhelo. Miren, se los voy a decir así porque el Señor ponía esto en mi corazón. Es el primer anhelo del Señor, que su evangelio sea anunciado a toda criatura. Pero ¿quién lo va a hacer? Usted lo tiene que hacer. Y se lo voy a mostrar, porque hoy el Señor me pidió que yo suelte esta palabra, y no es mi problema, yo la voy a soltar, como un día fue soltada sobre mí. Miren lo que dice. Entonces, es la preocupación más apremiante de Dios. ¿Sabe que en esta casa recibimos de Cristo salvación? ¿No? En esta casa, me encanta eso porque están los estatutos de esta iglesia, que el fin de esta casa es promover un encuentro del creyente con Jesús. Fíjense, aquí no hay prohibiciones, aquí no hay normas, por supuesto, todo lo que está escrito en la palabra, ese es nuestro código de comportamiento, pero aquí lo que queremos es que usted tenga un acercamiento con Jesús. Y quiero decirle que cuando usted tiene un acercamiento con Jesús, lo demás charla. Eso es lo más importante. El Señor dice, yo soy el camino. Dice el Señor, yo soy la verdad, yo soy la vida. Quiere decir que todo lo que podamos estar viviendo, mire, esto le va a parecer a usted un poco radical. Y quiero soltar esta palabra también a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Toda vida que pueda existir fuera de Jesús es una mentira. ¿Pero será tan así? Sí, la palabra lo dice. La palabra del Señor. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y por lo tanto todo lo que esté fuera de Jesús, toda vida planeada, toda vida programada, todo sueño fuera de una vida de Jesús es una mentira. Y yo soy la vida. La vida, está hablando el Señor de la gran promesa de una vida eterna que comienza hoy. Comienza hoy. Hoy día escuchábamos desde el púlpito de la casa que somos nosotros los que escogemos hoy dónde pasar la eternidad. Bueno, y aquí viene algo. Aquí viene algo. Lo dice la palabra. Hay dos alternativas. Hay un infierno terrible, de castigo eterno, de donde no hay salida. Hoy la gente debe tomar una decisión. ¿Y saben qué? Y ese etíope que está descrito en el libro 8 de los Hechos que le leí, había tomado una decisión. Fíjese, comenzó a leer la palabra aunque no la entendiera en un principio. Y él declara que había tomado esa decisión, estaba leyendo la palabra. Ese hombre, yo les digo, que había tomado la decisión como usted la debe tomar, como yo la tomé un día, y inculco a mi familia todos los días, tomar la decisión dónde vamos a pasar la eternidad. Y hay un infierno. ¿Y sabe qué? Por supuesto, el mundo no habla de esto. Y a veces los creyentes que comienzan a menguar en su fe y en su espíritu, dejan de creer y dejan de vivir con esa conciencia de que hay un infierno eterno, terrible, donde mucha gente va a arder como estopa, lo dice la palabra. Pero justamente el Evangelio de Cristo es la buena noticia, que si usted toma la decisión de entregar a su vida a Cristo, ahí está la salvación. Y fíjense, ¿no? Ustedes han escuchado miles de veces la salvación. ¿La salvación de qué? Justamente de eso. Y quiero decirte que el Evangelio que habla de esta salvación es justamente lo que significa buena noticia. Y hoy esta enseñanza
dice, tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que hoy podés tomar la decisión de pasar tu vida en una eternidad al lado del Señor. Y eso es hermoso. Y fíjense, ¿no? Cuando estamos queriendo entender las cosas de la fe, a veces pensamos que es el Señor el que decide. A veces pensamos, ¿cómo el Señor controla un mecanismo en el cual Él decide quién se va al cielo y quién se va al infierno? No, quiero decirte que es una mentira del diablo. Somos nosotros los que tomamos la decisión de dónde vamos a ir a pasar la eternidad. Y hoy, en el nombre de Jesús, usted tiene que declarar que su vida, que la eternidad suya está al lado de Cristo, pero no solo usted, sino también su familia. Por eso es que es importante, pero de verdad que usted se enfoque en el Evangelio. Mire, le digo esto porque me preocupa un poco a veces. Miren, la vida está llena de tantas cosas, pero que a veces logra desenfocar. El diablo quiere que nos desenfoquemos, que nos desenfoquemos del Evangelio. Es que cuando usted entiende estas cosas que hemos estado hablando todo este fin de semana, que es importante recibir la salvación, pero vivir acorde a la conciencia de la salvación, porque la salvación se pierde. No crea esas doctrinas que dicen que la salvación no se pierde. No, sí se pierde. Usted tiene que entregar su vida a Cristo y luego vivir acorde a los principios de la palabra. Para eso la iglesia, ahí está la importancia de la iglesia. Es aquí donde aprendemos a vivir. Aquí aprendí a vivir. En esta casa aprendí a vivir como Cristo quiere que viva. En esta casa aprendí a servir, y no solo yo, sé que hay toda una generación de siervos que han sido paridos de esta casa. ¿Me entienden? Entonces escuchen esto. Ahí viene la gran comisión de Jesús, porque en esta casa somos salvos para, y ese para siempre va a ser de que lo que hemos recibido por gracia lo podamos dar de gracia. La salvación, el evangelio hermoso. Y ¿saben qué? Mire, para que usted entienda, porque háblelo así. Mire, esto puso el Señor en mi corazón. ¿Sabe qué? El evangelio es un conjunto de buenas noticias, donde al final el Señor te dice: viví poniendo tus ojos en las cosas de arriba y yo me voy a encargar de tu vida. Hay muchas cosas, ¿me entiende? Y yo aprendí a vivir así. Aprendí a vivir así. Yo me encargo de que mis ojos estén siempre en las cosas de arriba. Por supuesto, no quiere decir que te vas a ir a la punta de un cerro y vas a vivir ahí como un ermitaño. No. Continúas viviendo tu vida, pero muy diferente. Vivís en la presencia de Dios. Y es más, de pronto te das cuenta, y se los digo a ustedes, a cada uno de ustedes, porque esto es de parte del Señor. De pronto te das cuenta que te has convertido en la sal y la luz. O sea, seguís en tu trabajo, pero viviendo diferente. Seguís en tu familia, pero viviendo diferente. Venís a la iglesia y entendés que ya que no podés traer tu viejo yo a la iglesia. Aquí entendés de que tenés que hacer un corte y tiene que ser esa nueva criatura en Dios. Entonces vos te esforzás por mantener tus ojos en las cosas de arriba, en las cosas del reino, y de repente te dicen que andas volando. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Fíjese, está escrito en la palabra que a los que se pierden las cosas del reino les son locura. Pero ¿qué locura es esta? Podríamos estar en la FEPOVENI, estamos en la casa de Dios. Vos sos loco. Vamos a la FESPO. Está bien, yo fui un ratingo ayer a mirar la exposición de animales. Fui con mi hijo, fui un ratingo. No hay nada que ver, la verdad. Solo para beber, un montón de cosas. Entonces,
Si vos mantenés tu vida con tus ojos puestos en las cosas de arriba, Él se va a encargar de tus cosas. Porque esa es la promesa. Es que la Biblia está llena de promesas. Tenés que confiar, pero hacé lo que Dios te manda hacer. No, pastor, si yo tengo mi ojo en las cosas de arriba, pero no se nota. No se nota. Fíjense, el testimonio no se puede esconder. Entonces tenemos que esforzarnos por vivir así. Y una vez que estamos ya agarrados de la salvación, una vez que ya tenemos la conciencia de que el Señor nos amó tanto que entregó su vida para que seamos salvos, y nosotros nos sentimos salvos y estamos agarrados de la salvación, del Evangelio, ahí el Señor también nos manda a hablar a otros de Él. Quiero decirle que es algo hermoso. Le da sentido a tu vida. Pero cuidado, esperen un ratito. También no se puede hablar de Cristo con cualquier testimonio. O sea, debemos preocuparnos por el testimonio de nuestra vida, de guardarnos en santidad, de apartarnos para Él, que la gente vea que verdaderamente estamos viviendo una nueva vida. Y ahí podemos hablar de Él. Y quiero decirte que cuando vos desde el testimonio de tu vida comenzás a hablar del Cristo que salva, que restaura, que bendice, que restituye, tiene mucho poder y tiene sentido tu vida. Quiero que lo experimentes. Quiero invitarte a comenzar a hablar de Cristo. Y fíjense que dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio. Bueno, yo creo que sí, en algún momento, siendo nuevito, hace 14 años atrás. Pero yo quiero decirle que en el tiempo más rápido posible, para mí el Evangelio fue lo más hermoso y poderoso. Y comencé a hablar del Evangelio rápidamente. Y escuchen, les voy a dar algo. Cuando comencé a hablar de Cristo, le encontré sentido a mi vida. Entonces fíjense, ahí el Señor entrega la gran comisión. Entrega lo que conocemos como la gran comisión. Que le seamos testigos a Él. Que con nuestra vida podamos proclamar lo que Dios hizo en nosotros. Que nosotros podamos, como personas, como hombres. Por eso es que a mí me encanta cada vez que el enemigo a mí me recordaba quién yo era. Porque el enemigo es especialista. Se va a levantar para recordarte quién eras, hombre de Dios, mujer de Dios, joven, o quién era, cómo era mi matrimonio. Muchas veces el enemigo se levantó para recordarme cómo era mi familia. Pero un día me paré y le dije: Cristo me salvó, Cristo me lavó, Cristo, su poder está en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, lo declaro. Y tenés que hacerlo. En el nombre de Jesús. Entonces, en el Evangelio de Marcos me encanta cómo está escrito en la gran comisión. Me encanta, quiero lanzar esta palabra. Está en Marcos 16, 14 en adelante. Finalmente dice: se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Estamos hablando del tiempo en que el Señor anda resucitado. Acuérdense que estuvo resucitado el Señor 40 días. ¿Qué estuvo haciendo? Preparaba el nacimiento de la iglesia. Preparaba la logística del Evangelio. Preparaba el empoderamiento de la gente. ¿Saben a través de qué? De la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre tu vida. Tenés que saberlo. Es que tenés que saberlo. Que el mismo Espíritu que ungió al Señor está sobre tu vida para que hables de Él. Entonces no te importa si la gente no te escucha. No te importa. Problema del que no te escuche, pero vos lanzá palabra. En el nombre de Jesús. Y dice: finalmente entonces se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, y ahí les dice: id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero fíjense que es un mandato, dice id. Y por supuesto, mucho tiempo busqué en otras versiones, traducciones, y es un mandato imperativo. Entonces mucha gente, escuchen, vive en un error y piensan que solo tiene que hacerle el ministerio de evangelismo. Algunos piensan que, bueno, si no me dan folletos yo no voy a ninguna parte, o si no me ungen, te unjo para hablar. Quiero decirte que ya estás ungido. Es un mandato universal, no te queda más que obedecer. Y cuando has comenzado a hablar de Cristo, estás activando un mandato por obediencia que va a traer muchas cosas buenas a tu vida. De repente eso le está faltando a tu vida. De repente, después de haber recibido la misericordia de Él, de repente estás pasando muchas pruebas, de repente no le encontrás sentido a tu vida. De repente lo que te está faltando es hablar de Cristo. En el nombre, yo no sé, siento que alguien le está hablando, el Señor. ¿Y saben qué? Claro que me sé los evangelios, pero muchas veces estoy frente a la gente montonera de consejería, todo el tiempo estamos los siervos de esta casa, solamente hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Para qué más? Y de lo que va a hacer. Oh, pastor, va a hacer. Claro. La palabra dice que lo mejor está por venir sobre tu vida. Ojalá lo creas. Porque cuando vos recibís algo por fe, que es palabra de Dios, es algo poderoso. Cuando vos recibís algo por fe, quiero decirte que el enemigo no tiene ni la millonésima del poder para ponerse frente tuyo. Nada, absolutamente nada puede parar los decretos de Dios, las promesas de la palabra. Cuando vos recibís por fe las promesas, el infierno tiembla, porque ahí se ha levantado un hombre, una mujer, un joven con fe, una familia de fe, un matrimonio que le cree a Dios. En ese momento en que has comenzado a vivir una vida creyendo, en ese momento se activó la derrota del enemigo sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, que crean o no crean, quiero decirte que no es tu problema. Pero claro, nosotros trabajamos un poquito más, por eso discipulamos, por eso pastoreamos, por eso seguimos, por eso estamos metidos en la vida de la gente, de las mujeres, de los hombres, de los matrimonios, de los jóvenes, porque queremos ayudarlos en la fe, contando nuestro testimonio, hablando con poder la palabra. Quiero decirte que en esta casa hay unos locos que hablan la palabra. Locura, dice, está escrito en la palabra. Dios te llama a ser uno de esos locos. Un hombre diferente, una mujer diferente, que en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, sigue proclamando la palabra. Hombres que tienen llamado. Esta es una casa de llamado. Cuando llega gente nueva digo, están listos. Hay llamado, hay llamado. Quiero decirte que en esta casa hay una activación de llamados, llamado, y por supuesto a contribuir a la gran comisión. En otra versión, en otro evangelio, el Señor dice que le seamos testigos, primeramente en Judea, luego en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra, porque también el Señor habla que debemos estar preocupados de hablar del evangelio primeramente a los nuestros, a nuestra familia. Hoy día me hablaba mucho el Señor. Debemos estar preocupados que la salvación llegue a nuestras casas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, debemos estar preocupados que la buena noticia del evangelio sea recibida en nuestras casas. Entonces fíjense
que es un poco más. La palabra dice que el que creyere bien y el que no, mala suerte, así dice la palabra. Pero nosotros debemos ser proactivos en que la gente comience a creer. ¿Me entiende? Y eso denota una manera diferente de vivir. Me encanta cuando veo un joven con fe, una pelada con fe, matrimonios que viven en fe y a pesar de las pruebas no han dejado de creer. Y de repente hablan en la familia: ¿y ahora qué vamos a hacer, papá? Yo no sé. Le estamos sirviendo al Dios que ha escrito y ha decretado promesas sobre esta casa. Vienen tiempos mejores, vienen tiempos mejores, vienen tiempos mejores. Y ahí de repente te dice que sos un loco, pero no te importa. Cristo quiere que te conviertas en un hombre, en una mujer, en un joven de bendición. ¿Saben qué significa ser de bendición de verdad? No es tanto decretar cosas materiales, sino hablar de salvación. Mire, si habrá un legado poderoso que usted debe dejarle a sus generaciones, es la conciencia de la salvación. Ser salvo, vivir en Cristo, vivir en Cristo, vivir en Cristo. Ese es el legado de la fe. Es la mejor herencia que usted puede dejar. Pero no solo a sus hijos. Empecemos por Judea, nuestra familia. El evangelio, fíjense, significa buenas noticias. Necesitamos buenas noticias. Mire, el Señor no le puso porque sí buenas noticias a su palabra. El evangelio significa necesitamos buenas noticias. Necesitamos ser cubiertos, protegidos. Miren los tiempos que estamos viviendo, es un desastre. Y les quiero decir que si usted lee la palabra, esto va a ir empeorando. De repente hay un atisbo de mejora, de repente ya aumentan el cupo del combustible, ¿ves? Ya puede ser. Pero esto va a ir empeorando. La palabra dice que el mundo va peor. Dice que son tiempos peligrosos. La palabra habla de tiempos postreros. Y frente a tanta calamidad de todo punto de vista moral, terrible. Vivimos en tiempos en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Así vivimos. Moral, espiritual, principio. La estructura de la sociedad está muy atacada. La familia, el matrimonio, la relación con nuestros hijos. La economía es un desastre. Va a empeorar, porque Cristo viene pronto. Va a empeorar. Va a empeorar. Pero frente a todo eso, escuchen, hay buenas noticias. ¿Me entienden, no? Es más allá de salvación. Son promesas de protección, de guarda. Torre fuerte es Jehová, dice la palabra. A él correrá el justo y será levantado. ¿Y por qué no me levanta a mí? Porque tenés que vivir en las buenas noticias del reino. Tenés que vivir en el evangelio. ¿Sabés qué tenés que lograr? Que te digan que sos un loco. De verdad que es mucha cosa. O que te digan que sos una loca. Locos por Cristo. Locos por las buenas noticias. Locos por las cosas de la fe. Locos por el reino. En el nombre de Jesús. Y en Juan 3:16 la palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay que hablar de Cristo. El evangelio es Cristo. Tenemos que hablar. Comencemos en Judea. Comencemos en Judea. Y Dios nos va a mover. Dios nos va a mover para que el evangelio sea predicado. Fíjense lo que dijo el eunuco. Pero ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo si nadie me explica? Usted tiene que prepararse. Usted tiene que conocer la palabra. Usted tiene que ser un hombre, una mujer, un joven, hombre, mujer, que pueda enseñar el evangelio. Quiero decirte que no hay información, es revelación.
Si vos inquirís en la palabra, fíjense, me gusta la historia de Esdras, está en el libro de Esdras. Él fue movido para una misión especial en la reconstrucción de la ciudad santa. ¿Y por qué Esdras era joven, era un pelado muy docto en la palabra, pero ¿por qué lo escogió? Fíjense, está en el mismo libro de Esdras. ¿Por qué escogió a un joven para una misión tan importante? Dios te está escogiendo para la misión en tu casa, en tu familia. ¿Saben por qué? Claringo dice la palabra, porque Esdras dispuso su corazón a estudiar la palabra. Ahí está la clave. Y claro, como no es cualquier estudio, como no es un libro de ciencia, no es un libro de cocina, cuando usted se dispone a estudiar la palabra, comienza a pasar algo sobrenatural en su corazón y usted necesita eso. Necesita eso. Por eso es que si usted no lee la palabra, se lo está perdiendo. Y comienza a pasar algo que nos empodera. Y ahí podemos hablar de un evangelio que conocemos. ¿Me entiende? Y van a comenzar a llegar milagros a su vida. Vienen milagros a su vida. Vienen milagros a su vida. En el nombre de Jesús. Bien. Entonces el Señor dice: id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y si hacemos bien el trabajo, como lo hacemos en esta casa, la iglesia del Señor se tiene que llenar de prostitutas, de pícaros, de narcos, de maleantes, que vienen a una nueva vida. ¿Me entiende? Que vienen a una nueva vida. Por la gracia del Señor, en esta casa hacemos bien las cosas. Entonces ese es el único mandato. Quiere decir que todo lo que hagamos como iglesia, al final debe tener el propósito de proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias. Hay salvación, hay restauración, hay prosperidad, hay restitución en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Tenemos que impregnar primeramente en Judea. Incansablemente tenemos que proclamar el evangelio en nuestras casas, en nuestros matrimonios. Siempre fíjense que hay uno que cree más. O sería hermoso que todos empujen el carro, pero siempre hay algo más maduro en la fe. Pues tendrás que hacer ese trabajo. A veces cae sobre un joven. ¿Y saben qué? He visto milagros en esta casa. He visto pelados que llegan solingos y ahora están toda la familia. Se puede, pero sí se puede. Ese es el poder de Dios. Si yo estoy aquí, por supuesto es porque Dios puso los ojos sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi descendencia, pero la primera que llegó a los pies de Cristo fue mi mujer, y todo el mundo le decía: no, estás perdiendo el tiempo. No es perder el tiempo. No te dejes de que el enemigo te mienta. No estás perdiendo el tiempo. Has llegado primero a la casa para que actives el plan de las buenas noticias, para que actives el evangelio, y de repente primero te tiran un portazo, te van a decir: otra vez hablando. No te importa. Vos cumplís la comisión, hablá del evangelio y escuchá, y el Espíritu Santo te va a respaldar. Hay muchas cosas. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Cuando el Señor desata la gran comisión, ahora tenés que saber que está sobre tu vida. No esperes un diploma. Tengo el diploma de evangelista. No. No esperé que te den folletos. Bueno, pero sí tenemos folletos. Si querés folletos, tenemos folletos en la casa. Pedinos nomás, no hay ningún problema. Folletos para evangelizar, donde se habla de las leyes espirituales. Pero escúchame, está activado el mandato sobre tu vida. Tenés que comenzar a hablar de Cristo. Tenés que hablarle a otros de donde Cristo ya te sacó, porque si por fe has hecho esa oración donde entregas tu vida a Cristo y le pedís al Señor que escriba en el libro de la vida que está en los cielos, ya podés hablarle a otros.
de tu decisión. Y esa es una buena noticia. Quiero decirte por qué. Al otro día que has recibido a Cristo, que has recibido ya la buena noticia de salvación, ya la podés contar a otros, porque otros lo están necesitando. Hay mucha gente en prisiones de pecado, de oscuridad. La gente necesita oír que hay buenas noticias, como yo necesité oír un día. ¿Hay algo que puede sacar a mi familia de donde estaba? ¿Existe algo que me puede sacar a mí de donde estaba? Y alguien me dijo, sí, se llama Cristo Jesús. Para Él es la gloria, para Él es toda la gloria. Cuando es lanzada esta orden, porque es una orden, dice id, es imperativo. Desde hoy, si no lo hace, has comenzado a perder el tiempo. Y hay mucho por hacer. Primero en Judea, luego en Jerusalén, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo te apuesto que cuando yo tengo todavía tanto que hacer en mi propia casa, tengo harto trabajo todavía. Y Dios le pido que renueve mi fuerza para hablar de Él hasta el cansancio. Me imagino que a veces los debo cansar. Otra vez hablando de Jesús. Pero yo ya lo entendí hace mucho tiempo. Entonces escuchen, cuando viene el mandato sobre tu vida, se escuchan 4 voces. Esto me encanta. El Señor lo puso y yo lo anoté. Número 1, una voz que viene del cielo. Es la voz de Dios. Es la voz que viene del trono de Dios, que te manda, que nos manda. El mandato dice claro, id. Está en Marcos 16:15, lo tenés que leer. Es Cristo mismo que después de haber muerto, después de haber abierto el camino, escuchen, es Cristo mismo que después de su sacrificio, haberse convertido en el camino, ahora te dice, bueno, ahora habla de que existe una buena noticia. Quiero decirte que yo tengo amigos, siempre tengo amigos, conocidos, parientes, y peor la gente que llega a la iglesia, que necesita descubrir que hay buenas noticias, que Cristo puede. Entonces Cristo mismo, Él está dando una orden. Es Cristo, el Hijo de Dios, el soberano del universo. Su autoridad demanda una respuesta positiva de nosotros. Tenemos que hablar de Cristo todo el tiempo. Miren, les cuento, estoy estudiando una maestría y me tocó un módulo donde los docentes son docentes internacionales. Es sobre inteligencia artificial. Y resulta que me toca un módulo y es un proceso muy didáctico. Los docentes ponen un video primero de discusión y todo a mí me lleva a una reflexión de la palabra. Entonces te pido la palabra y deben decir, ya está otra vez hablando de Cristo. Pero me encanta, le da sentido a mi vida. Y yo te quiero invitar a que hagas lo mismo, porque le va a dar sentido a tu vida. De repente se solucionan muchas cosas, porque eso te está faltando. Entonces, una voz del cielo, que es el Señor mismo, Cristo mismo, el soberano del universo, su autoridad demanda una respuesta positiva y también inmediata. Si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Señor, nos decimos, ¿no? Es nuestro Señor. Es lo primero que te manda a hacer, que hables de tu Señor. Y fíjese que la gente no entiende cómo el hablar de Cristo, cómo el hablar de Cristo Jesús, cómo el hablar de algo que de repente, hoy otra vez está hablando de Cristo, cómo el hablar de Cristo puede ser buena noticia. Yo sí lo entiendo, porque pasó en mi vida. Cristo fue la salida. Cristo fue lo que me faltaba. Cristo vino a llenarlo todo. Cristo vino a ser el amor de mi vida. ¿Me entiende? Volví a vivir, volví a amar
Recién comencé a ser una persona como Él quería que yo fuese, y que sin conocerle a Él jamás lo hubiese logrado. Jamás hubiese logrado las cosas que logré sin Él, olvídense. Y yo estoy seguro que en tu vida es igual. Ya no perdás más el tiempo. Usted no necesita un llamado de la iglesia, porque ya tiene un mandato. Está escrito en la palabra. Y si usted se apega a nosotros y quiere que le enseñemos un poquito más, lo vamos a hacer. Es una iglesia evangelizadora 100%. Lo vamos a hacer, pero no necesita nada especial. Comience hoy a hablar de Cristo y va a ver que su vida comienza a cambiar. La segunda voz viene de adentro, que es la voz del Espíritu que nos habla todo el tiempo. Pero ahí viene la voz del enemigo que nos miente, que nos desanima, que nos desenfoca, que cuando deberíamos estar glorificando a Cristo nos estamos quejando. Esa no es tu voz. Si ha llegado a tu corazón un tiempo de queja, de decepción, de enojo, de amargura, eso no es de Dios. Te está mintiendo el diablo. Vos podés. Siento muy fuerte que Dios le está hablando a alguien. Dios le está hablando a una mujer. Es con Cristo. Quiero decirte que después que recibís la comisión, somos deudores del Señor. Estás en deuda con Él. Él abrió el camino, entregó su vida, dio su vida para algo grande, poderoso y eterno, que es la salvación, una eternidad. Ustedes saben que cuando Él se fue al cielo, lean los evangelios, cuando Él se fue al cielo, los discípulos, los apóstoles no sabían por qué se tenía que ir. Estuvo 40 días preparando el nacimiento de la iglesia, la venida del Espíritu Santo que está sobre tu vida, y le preguntan los discípulos, pero ¿por qué te vas? Y Él les dice algo muy poderoso, que quiero que reflexiones sobre esto. Le dice: yo me voy, y te dice en esta noche, yo me voy a prepararte una casa en el cielo. Lo dijo, está escrito en la palabra. Te está esperando. ¿Cómo no te va a ayudar? Te está esperando. ¿Cómo no va a vivir, no va a querer vivir sobre tu vida? Pero eso que recibas de Él, también tenés que proclamarlo. Esas son las buenas noticias. ¿No sabés que yo tengo buenas noticias? A mí me sacó de toda esclavitud y lo va a hacer con vos. Esa es la buena noticia. Acuérdense cuando salían del templo, en Jerusalén, del templo que se llamaba La Hermosa, salía Pedro. Y dice que un mendigo estaba ahí y le pide oro, le pide plata, le pide unas monedas, no sé qué le pide. Y Pedro agarra, se acerca a ese que era un mendigo y además era inválido, y le dice: yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesús levantate y caminá. Y dice la palabra que se vio la gloria de Dios. ¿Qué más querés? Si ese poder está sobre vos. Y los hombres de valor saben. Miles de veces, millones de veces que he hablado con cada uno, le dije: me sacó a mí, te va a sacar a vos. Lo hizo conmigo, lo va a hacer con vos. Y a veces miro las vidas, me encanta cuando llega alguien con la vida destruida, porque es un candidato para la gloria de Dios. Ahora estamos cerrando el ciclo de hombres de valor en diciembre, y van a haber muchos testimonios hermosos. Cada vez que hubo fiesta en los cielos, y cuando ha venido un pecador y se arrepiente porque creyó en las buenas noticias. ¿Me entiende? Entonces somos deudores. Tenemos una deuda con el que pagó. ¿Sabe que a vos no te costó nada la salvación? Pero no creas que, ¿no ves que mucho se enseña que es gratuita? Sí, es gratuita para el que la recibe. Pero Jesús pagó un precio muy alto
su vida y hasta la última gota de su sangre. Y por lo tanto, cuando Él espera que un día, porque dice la palabra, que Él, aún siendo pecadores nosotros, Él ya entregó la vida por vos. Para el día que te dé la gana de venir a la iglesia, porque en realidad eso es. Entonces el día que a mí me dio la gana, hubo fiesta en los cielos. ¿Cómo no va a haber fiesta en los cielos si Él dio la vida por mí? Entonces, tenés deuda con Cristo. El evangelismo es una deuda. Hay un ministerio especializado donde ahí ya vemos algunos que somos expertos en qué decir. No, olvídate. Estás en deuda. Tenés que hablar de Cristo. Al otro día que te convertiste, yo tomé la decisión. Cristo me recibió. Me recibió con un beso, con un abrazo. Lo va a hacer con vos. Levantate de donde está. No tengo plata, no tengo pinta, pero lo que tengo te doy. Imagínate si como hombre, como mujer, como joven le podés decir eso a alguien. Mira lo que tengo, lo que he recibido te doy. Eso es lo más valioso, lo más grande en el mundo. La gracia. Entonces hay una voz que viene de adentro. Primero una voz que viene del cielo, una voz que viene de adentro. Hay una voz de adentro, es el Espíritu que te dice: paga la deuda, paga la deuda. Pero resulta que después pagás la deuda, no porque estás obligado, sino por amor pagás la deuda. Por eso le servimos. ¿Me entendés? Por eso es que te dan a escoger después, o la Fespoveni o la iglesia, y vos decís: no, la iglesia. ¿Qué es lo que te mueve? La voz del Espíritu Santo, parado sobre tu amor. Has comenzado a amar a Cristo. Eso es algo hermoso. La tercera voz viene de afuera, la voz de los perdidos, la voz de los que claman. ¿Saben qué? Cuando yo entregué mi vida a Cristo, la pastora sabe, después de mi esposa fue la primera persona que me habló de Cristo. Y estaba yo muy metido en mi orgullo, de repente, en los daños de mi corazón, pero en el fondo yo clamaba por algo, por mí mismo, por mi casa, por mi familia. Quiero decirte que la gente está perdida, está hecha bolsa, y de repente vos los ves metidos en una falsa postura. Nadie anda feliz, podrido en pecado, nadie. No existe el orgullo gay, esas cosas no existen. No existen. Dice la palabra, está escrito, que cuando la gente vive perdida en el pecado, vive bajo pasiones vergonzosas. Escrito en la palabra. Y la gente necesita ser sacada de ahí. Y cuando vos ves un pelado perdido, una pelada perdida en el pecado, te va a dar pena, te va a dar misericordia, lo que Cristo siente. Esa voz de los perdidos es la que comenzás a recibir, y es lo que te mueve a hablar de Cristo. Hablar de Cristo. ¿Sabes que no necesitas ser un erudito de la palabra? Tu testimonio predica en el nombre de Jesús. Mateo 9:36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y así está en este mundo las cosas. Así ve gente que está incluso hasta apartada de su propia familia, del amor natural de la familia. El pecado hace esas cosas. Cuando vos hablas de Cristo, vences al pecado en el nombre de Jesús. Cristo tuvo compasión, y es el mismo Espíritu que luego te hace escuchar las voces de los que necesitan de verdad. Y ahí sentí que lo que has recibido por gracia lo das. Y ahí de repente, sin estar militante en un ministerio de la casa, has comenzado a servirle a Cristo. Y vas a sentir que tu vida tiene sentido. Acuérdense lo que el Señor le escribe a Timoteo, un pastor muy joven: que nadie tome en poco tu juventud, le dice. Que nadie tome en poco tu juventud, porque Dios le había dado poder. Ese mismo poder está sobre tu vida. No necesitas nada especial. Hoy
tenés que comenzar a ser testigo de Cristo. Es mucha cosa. En el nombre de Jesús. La cuarta voz viene de abajo. Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora Lázaro está siendo consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden. No hay salida del infierno. Y de repente esto es algo medio grotesco. Esos 5 minutos es para cambiar de jugador. Amén, gloria a Dios. De repente algo grotesco. Pero escuchen una cosa, debemos hablar de esto, que justamente Cristo murió para salvarnos de esto, de un infierno eterno. Y miren lo que le dice el rico a Abraham. Escuchen esto, piensen en esto, quiero que mediten en esto. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre un profeta, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Me entiende? Estoy completamente seguro, porque lo dice la palabra, que hay mucha gente que está siendo atormentada en el tormento eterno del cual no hay salida. Que el peor tormento es el remordimiento de no haber tomado la decisión, que hoy por la gracia nosotros la podemos tomar. Tomemos esa decisión, recibamos las buenas noticias, recibamos al Evangelio, comencemos a vivir diferente en un mundo que está de picada. Pues no sé cuánto tiempo todavía nos queda por vivir. De repente usted dice: no, yo soy joven, tengo mucho tiempo. No, mucho cuidado. Quiero terminar con esto, que son 3 los motivos por el que hoy tenés que tomar la decisión de recibir al Cristo que salva, de recibir el Evangelio y tomar en serio el Evangelio, y luego hablar del Evangelio a otro. Número 1, porque no sabes cuándo tu vida puede ser cortada. No sabes. Y de repente es tarde, así como el rico. Número 2, no sabes cuándo Cristo viene. De repente esta noche. Y yo me rayo un poquito con esto. Creo que fueron las enseñanzas que me inculcó la pastora, que esta es la generación que va a ver el rapto de la iglesia. Segundo, no sabes cuándo Cristo viene. De repente, ¿qué tal que estemos saliendo hoy de la iglesia, de ir a nuestras casas, y se manifieste el Hijo de Gloria? Dice que viene a resucitar a los muertos y a raptar a su iglesia. Hoy tenés que tomar la decisión. Y la tercera, escuchen esto, la tercera es que mucha gente vive recurrentemente en pecado y cuyo corazón se vuelve una piedra, y los traes amarrados a la iglesia y no van a creer a causa de la dureza del corazón. Antes que estas 3 cosas pasen, podrían pasar en tu vida, tenés que tomar la decisión de recibir a Cristo en tu corazón y darle la gloria, porque hay buenas noticias, que son las noticias del Evangelio. Amén. ¿Hay alguien que no ha recibido al Señor? ¿Sabes que ahí donde está? Puede ser que alguien no haya recibido al Señor, no haya entregado su vida todavía, pero de repente hay alguien que se quiere reconciliar del Señor. Porque ustedes saben, ¿no?
Podemos haber entregado alguna vez nuestras vidas, pero por error en nuestras decisiones nos hemos apartado de Dios. Yo quiero decirte que si ese es tu caso, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y Dios quiere hacer fiesta. Entonces, en el nombre de Jesús, si hay alguien ahí que quiere entregar su vida a Cristo o quiere reconciliarse, yo te voy a guiar a hacer esta oración. Pero es bueno que todas la hagamos. A mí me encanta hacerla. Padre amado, te doy gracias, Señor, porque hoy entiendo que no me has dado una religión, sino que me has propiciado un Salvador. Y hoy yo lo recibo. Y hoy yo me reconcilio con mi Salvador, Cristo Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Sé que yo me he hecho daño. Sé que a ti te ofendí. Sé que de repente a otros le hice daño, pero hoy yo me arrepiento. Hoy me arrepiento. Y hoy me reconcilio contigo para no separarme nunca más, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la salvación y por las buenas noticias que has propiciado sobre mi vida, mi casa y mi familia. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida que está en los cielos, y que un día será abierto y serán manifiestos todos los que somos salvos. Ahí quiero estar. Hoy le cierro las puertas al enemigo, renuncio a todo pecado, declaro que el enemigo no tiene nada que hacer con mi vida, mi casa, mi familia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro que mi vida está en las manos de Dios, en las manos de mi Salvador. Mi futuro también está en las manos de Jesús. Pase lo que pase en el mundo, yo estoy con Él. Y también declaro que mi eternidad está al lado de Jesús. Gracias, Padre, y para ti es toda la gloria. Démosle una ofrenda de aplauso al Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Hay algún anuncio especial?